Bien, buenas tardes. Comentaba yo, daba las gracias por su presencia esta tarde aquí en el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, en esta tarde un tanto tormentosa, gaditana. Pero bueno, vamos a continuar con la programación que está prevista dentro de este mes de diciembre y tenemos hoy el privilegio y el gusto de contar con la presencia de José María Esteban. José María en esta casa realmente no requiere una presentación muy excesiva, muy dilatada, es una persona bien conocida en esta casa. José María junto a la presidencia del Ateneo, y no solamente se trata de eso, sino que es uno de los vectores o uno de los pilares, uno de los ejes alrededor de los cuales gira la vida del Ateneo desde hace mucho tiempo y continúa siéndolo a día de hoy, ¿no? Digo que aquí no requiere mucha presentación, pero quizás debiese yo extender un tanto el discurso mío y decir que no la requiere también fuera de aquí, en general en la vida cultural de Cádiz, puesto que participa de forma muy intensa en otras instituciones como es Cádiz Ilustrada, la Academia de Bellas Artes, que es una persona bueno, pues, a la que se le debe mucho y que continúa aportando mucho en esta ciudad. Hoy José María va a hablar, lo comentábamos hace poco, de una figura clave en la historia de Cádiz, que es Torcuato Cayón, y bueno, que constituye una de estas figuras un poco que sucede, él lo va a comentar, es arquitecto de formación en el ámbito de la arquitectura, pero le pasa un poco lo que pasa en otros ámbitos a algunas personas que son bisagras, ¿no? Son pensadores, en este caso arquitectos bisagras. Piensen ustedes, por ejemplo, pues en el ámbito de la filosofía, y en otro periodo, piensen por ejemplo en Nietzsche, ¿no? 1844-1900 se cierra un periodo, se abre otro, o en el ámbito de la literatura, algunos de los padres del boom, con Borges, son figuras que por el momento histórico en el que les toca vivir y por la obra que hacen, permiten una apertura a otro periodo, ¿no? En la literatura, en la filosofía, en la música, quizás en la arquitectura él tiene un poco este papel bisagra entre el barroco y el neoclásico, ¿no? Serían los dos estilos. Bueno, este año se cumplen 300 años del nacimiento de este arquitecto fundamental y, como digo, José María va a hablar y va a hacer una presentación sobre su obra. El título de esta presentación es 300 años del nacimiento de Torcuato Cayón y bueno, no tengo más que darle las gracias de nuevo por acompañarnos esta tarde y a ti, José María, de forma especial por compartir con nosotros tu conocimiento. Así que cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Se agradece doblemente. Yo difícilmente, a ver si me da tiempo de comprar una botellita de anís y traer manzanilla, luego tomarnos algo, pero vamos, siempre terminamos muy tarde y lo bueno sería pues bueno, que disfrutéis fundamentalmente. Muchas gracias por haber venido y en este día. Como me conocéis, soy muy artible, siempre estoy en las conferencias, pero claro, como yo soy de la sección de arquitectura, me toca hablar de arquitectura, ¿no? Lo mismo que hay secciones de literatura, secciones de filosofía y eso. Y bueno, el Ateneo pues siempre fue mi casa desde hace mucho tiempo y desde aquí un recuerdo a los compañeros que no han podido venir, como Ignacio Moreno, o como Fernando, o como algunos que, bueno, compañeros mártires que se han ido para volver siempre a esta casa, porque esta casa está abierta para todos. Mis conferencias siempre son, no las intento hacer desde un nivel totalmente académico, porque ya las academias habría que revisar el concepto de academia en algunos aspectos, y también habría que revisar que, lógicamente, lo que sabemos y nos ha dado la vida, la oportunidad de conocimiento y de la experiencia ya con los años que tenemos de nuestro trabajo, tratar de devolvérselo a la sociedad, que sois vosotros, intentando transmitiros pues, una serie de conocimientos que, según nosotros pensamos y creemos. Podemos estar equivocados, todo el mundo se equivoca, y además lo humano es equivocarse, no estar siempre en la posición de la verdad, que eso no va a ningún lado. Entonces, la conferencia tiene un carácter didáctico fundamentalmente, y voy a hablar fundamentalmente de las obras principales de Torcuato. Torcuato Cayón de la Vega, un arquitecto que nace hace 300 años, el 18 de noviembre. No son todas las obras, porque este hombre trabaja en Sevilla, trabaja en Tierra, trabaja en muchos sitios, pero tampoco podemos hacer una conferencia totalmente ilimitada, ¿no? Porque es tremendo. Pero sí es verdad que es una figura a rescatar en Cádiz. Para mí es si no el primero, el segundo, o el mejor, de los mejores arquitectos que hemos tenido en Cádiz, nacido en Cádiz. Muere en San Fernando, pero nació en Cádiz. Entonces, en principio, el pasado 18 de noviembre se cumplió 300 años del nacimiento en Cádiz de Torcuato Cayón de la Vega. Nace en 1725 y muere en 1783, cuando tiene iniciadas muchísimas obras, que veréis cómo le corresponde a su ahijado y discípulo, porque Cayón fue ante todo un maestro de maestros, ¿no? Le corresponde a su discípulo terminar esas obras que el maestro no puede terminar porque muere enfermo en 1783, como veis, pues una edad no demasiado longeva, aunque en esos tiempos nunca se sabía lo que era longevo y lo que era joven, ¿no? Y
El hecho era conmemorar lo mismo del Colegio de Arquitectos, ha hecho un conversatorio donde estuvimos los historiadores y unos arquitectos hablando de Torcuato Carrión, y se ha editado un magnífico libro. El día 1 de diciembre se presentó en el colegio y está a la venta, un libraco importante como hace el Colegio de Arquitectos, fundamentalmente recogiendo los gráficos, los planos que coleccionó Carlos Solís Llorente, que es compañero mío, y al primer arquitecto, yo cuando vivía en Sevilla, tenía mi estudio en Sevilla, tuve que venir a visar un proyecto a Cádiz, y era el arquitecto visado. Entonces Carlos Solís, para mí, un señor adusto, pelocano, con cara de serio, ¿no? Muy buena gente, fantástica gente, y que murió hace unos años. Entonces los hijos han guardado esa herencia gráfica de los planos. Planos que tienen diferentes proveniencias. Yo he indagado y algunas proveniencias son, bueno, es que Torcuato Benjumeda se casa con alguien que tiene apellido Martínez de Pinillo. Y los Martínez de Pinillo son la herencia que llega hasta Carlos Solís, que se casa con una Martínez de Pinillo. Seguramente la herencia gráfica de Benjumeda en gran parte viene por esa familia. También viene por exposiciones y por cuestiones que se han hecho, incluso documentación parroquial que estaba tirada y que lo lógicamente en aquel tiempo lo bueno sería que sacarla de ir a alguna mala mano, llevárselo y venderlo y perderlo, ¿no? Y eso, bueno, hace que esa colección sea un tesoro que luego seguramente cuando se hagan restauraciones en algún edificio tendrían que formar parte de ese museo de cuestiones originales de la propia edificación del edificio, con esos espacios que se llaman ahora de interpretación, que son más bien espacios de explicación de las obras, más que otra cosa. Este fue el conversatorio donde estuvo gente eminente como Carlos Sambricio, un gran historiador. Tuvo también Teodoro Falcón, que se acaba de jubilar, era catedrático de Historia del Arte de Sevilla, y los compañeros Juan Jiménez Mata. Estaba también una catedrática de la Complutense de Historia del Arte, no me acuerdo el nombre, pues está ahí, Beatriz Blasco Esquivia, y estaba Juan Jiménez Mata, José Ignacio Fernández Pujol y yo. Todos los arquitectos hemos tocado cosas del Carrión, porque trabajar en Cádiz significa, si te dedicas a la restauración, tocar cuestiones de Benjumeda, de Carrión y otros grandes compañeros mártires de la causa. Necesario, algunos compañeros cuando salimos del conversatorio, incluso de la presentación del libro, hombre, debíamos de hablar un día específicamente de Carrión, porque se habló mucho de historia del urbanismo y de muchas cosas en el conversatorio, pero de Carrión no se habló. Realmente Carrión es un gran maestro por descubrir todavía. Yo creo que en Cádiz tiene una calle, mínima calle. ¿Sabéis dónde está la calle? ¿A qué no? No suena, ¿verdad? La Ría de la Paz. Exactamente. Esta es la Vereda de la Paz y es una calle minúscula, ¿verdad? Pequeñita, muy pequeñita. Se conoce más por un bar que por la calle. Lo lógico sería dar una calle como tiene Acero. Acero tiene una calle al lado de su gran catedral. Pues Torcuato Carrión debía tener una calle por San Juan de Dios o cerca de la catedral, sería lo lógico. Y hacer un recuerdo a través de estudios de los historiadores sobre este tema. Estudios de los historiadores y sobre de los arquitectos. Porque los historiadores, ¿verdad, Bartolomé? Estudian y cuentan la historia desde una visión del historiador, pero no saben cómo hay que construir estas cosas. Entonces, la necesidad de conocer cómo se han construido estos grandes monumentos, estos grandes edificios, es importante a la hora de tenerlo en cuenta. Y algo de eso hablaremos. Yo quiero durar 40 o 45 minutos, pero claro, conocéis a José María Esteban, que es el mayor difuso de la vida, o sea, yo me puedo ir por las ramas y puede esto ser interminable. Entonces, cuando queráis dormir, os vais durmiendo, os vais viendo como queráis, lo que sea. No esperamos que llueva de nuevo hasta las 8, así que trataré de terminar antes de las 8, aunque ya son 10. Para situar a Torcuato Carrión, lo lógico es situarlo en la época, es situarlo en el Cádiz maravilloso que está traspasando su memoria medieval amurallada, donde empieza a abrirse como plaza fuerte y donde el siglo de oro no es un siglo de oro, es más de un siglo de oro, porque desde 1685, porque realmente la afluencia de las flotas de Indias que vienen desde Sevilla como casa de contratación tienen que pasar necesariamente por el aguaje y las viandas que se compran en Sanlúcar, porque el agua de Sanlúcar duraba mucho más que cualquier otra agua, y porque en Sanlúcar se compraban galletas de esas que se meten en los barriles que duran para las navegaciones y que duran toda la vida, y cosas buenas. Y luego en Cádiz, pues, lógicamente, tenían que zarpar porque el camino para coger los alisios hay que cogerlo por vía Canaria. Entonces hay que rodear la bahía, rodear Cádiz y salir por la parte del campo al sur, para la izquierda, y tirar ya para Canarias buscando esos vientos, que lo supo Colón, alguien le contó esa historia, y fue el que hizo que los barcos navegaran con viento a favor hasta el Caribe, hasta las islas del Caribe, como sabéis. Pero no vamos a hablar de eso. Bueno, que sepáis que Cádiz en 1647 lo podéis disfrutar en el cuadro de la colección de Aramburgo que está en el Museo de las Cortes,
Era un Cádiz, bueno, ya estaba amplio e importante y tenía un muro, más que una puerta de tierra completa, tenía un muro, se estaba ejecutando en esa época, y como todavía había las viñas de Malandar, y tenía muchísimas campos que eran los que los militares se reservaban para polvorines, para actos militares, y no estaba ocupada casi todo. De hecho, no estaba hecha ni la muralla de la zona de la Candelaria, el camino, bueno, el jardín de Perejil, hasta lo que es el primer castillo que se construye por Cristóbal Rojas en 1500 y pico, ¿no? Esta es la Caleta y todavía no está San Sebastián. Bueno, es un Cádiz que se está haciendo importante, bueno, una plaza que estuvo a punto de abandonarse con el asalto anglo-holandés de finales del 16 y que estuvo a punto de abandonarse porque realmente costaba mucho dinero mantener esta plaza fuerte. Pero Felipe II lo aconsejaron bien y mantuvo la plaza y la mandó fortificar alrededor de todo su periodo. Hay planos, porque Cádiz es la ciudad que tiene más planimetría, no solo por los españoles, sino por todos los atacantes y aquellos señores que querían quedarse fundamentalmente con todo lo que venía de América, que era mucho oro, y sobre todo mucha plata, y las especies y mucha historia que también era codiciada por los territorios. Y sobre todo una plaza importante como base naval, que era la bahía, ¿no? Siempre la puja de Inglaterra por conseguir la supremacía contra el Imperio Español. Los reyes siempre se llevaban bien, pero normalmente con los ingleses nunca nos hemos llevado bien. Por eso aún habla mal de nosotros, evidentemente. Ahora se está empezando a hablar de la verdad, de España, en América y en muchos sitios. La estamos contando y le están contando los americanos y los ingleses de verdad. Esa pugna sigue como Sevilla con Jerez, o con Jerez con Cádiz, o Cádiz con Sevilla, ¿no? Son cuestiones ancestrales que no somos capaces de quitarnos de encima. Bueno, Cádiz entre el 17 y el 19 creció hacia los suelos de la plaza militar y genera un urbanismo que podemos decir ilustrado, por lo menos con gente que están ilustradas, que están pasando ese periodo de la ilustración cuando llega Carlos III y los Austrias importantes, y bueno, hacer una ciudad importante que normalmente yo le llamo como una mano, que los caminos son los caminos que van desde la Puerta de Tierra buscando las ermitas, los caminos de San Sebastián, el Capuchino y cada uno de los territorios. El urbanismo de esto se ve bien en los libros de Pilar Nieto y de Juan Jiménez Mata, que son magníficos libros para estudiar la evolución de la ciudad de Cádiz. Muy rápidamente, bueno, este plano es de un ingeniero fantástico que es Ignacio Sala, este primer plano, lo siento, pero que aquí está. Ignacio Sala manda a hacer muchos planos, que los teníamos aquí, en el gobierno militar. Cuando el gobierno militar pasa a ser parte del centro Reina Sofía, esos archivos se llevan a Madrid y creo que se llevan a La Mancha, al Museo de la Mancha Militar. Pero esos planos tienen que estar aquí. Ignacio Sala fue los mejores ingenieros militares que hubo. En aquel tiempo, ser ingeniero militar y ser arquitecto era una dualidad compuesta. Realmente los militares se dedicaban a hacer las obras militares y los arquitectos se dedicaban a las obras religiosas y civiles. Pero también los militares pueden hacer grandes obras. De hecho, hicieron el Panteón de San Fernando, hicieron muchas cosas porque también sabían bien de construcción. Bueno, pues esos planos deberían de verse aquí. Deberíamos tener un museo naval, a ver si el año que viene, con las Américas, que vamos a hablar de las Américas en vez de los fenicios y los romanos, pues montamos de verdad un museo de la historia de Cádiz desde el punto de vista comercial, naval, militar y lo que se quiera, un gran museo. Todas las ciudades tienen un museo de la ciudad. Y nosotros tenemos un museo de la ciudad que coge nada más que el 12. Las Cortes coge el 12 y la historia de Cádiz es muy, muy ancha y muy larga como para no contarla en un solo museo. Esperemos que el año que viene caiga algún museo. No solo vestirnos de americanos. ¿Te gusta el distinto de americanos? O de lo que coste. Bueno, hablemos de Torcuato Carrión. Torcuato Carrión nace en Cádiz el 18 de noviembre del 25, 1700, hace 300 años, y muere en San Fernando. Le coge al final los últimos 3 años tiene una enfermedad, se supone que deben ser de pérdida de movilidad, ya no podía dibujar, y bueno, no se podía mover, y terminó en San Fernando, que tenía una casa de su familia, ¿no? El padre fue José Callón de la Vega y su madre Juana Ruiz, estudian los dominicos de Cádiz y bueno, tiene una vida muy azarosa. Tuvo que ser un buen elemento, con perdón de la palabra, porque se pelea con sus padres, porque él quiere casarse con María Santamán, y en aquel tiempo había que pedir permiso al padre para casarse, total, que al final compone una historia con un cura de aquí de la zona central y se casa, y los padres lo repudian. No vuelve a hablarse con los padres, porque los padres lo que querían es estudiar para cura, y él no quería estudiar para cura, él quería ser arquitecto. Gracias a Dios que siguió su instinto profesional.
se llama maestro de maestros. De hecho, en el libro se habla mucho de él, pero solo hablan historiadores, no hablan arquitectos. Yo lo he dicho al colegio, hombre, hacemos los arquitectos un libro que pagamos a media entre el ayuntamiento y los arquitectos, que hable de los arquitectos. Y hay arquitectos que han hecho cosas, restaurando muchos edificios, podrían haber hablado mucho. Bueno, fue primero el discípulo de Vicente Acero. Vicente Acero es el que hace las primeras trazas de la catedral que luego veremos, de Cádiz. Un arquitecto fundamentalmente barroco que se cría en la transición. Como bien ha dicho Antonio Leopoldo, lo importante en la historia del arte son las transiciones, las interfaces que se llaman. Cuando está sólido el Renacimiento está bien, pero cuando el Renacimiento empieza a pasar a ser barroco, hay una transición que se llama manierismo. Manierismo que lo hace el propio Miguel Ángel y lo hacen eso, porque los primeros, los proto-arquitectos del impulso renacentista, pues son gente importante como Donatello, como, bueno, Botticelli, toda esta gente que eran, yo no he visto tanta gente importante a la vez en 2 siglos de historia italiana, que todo el Renacimiento y la parte de la tendencia de la maniera, la nueva maniera, ¿no? de trabajar, que la lidera, pues, Miguel Ángel, y con él, pues, Maderno y mucha gente, ¿no? Gente importantísima. En los arquitectos de Europa, cuando querían aprender, tenían que ir a Roma. Y en Roma tuvimos nosotros una embajada que era la Academia de Bellas Artes. La Academia de Bellas Artes tiene sede en Roma hasta desde 1700, pero con anterioridad se va a estudiar los grandes cánones del Renacimiento, de los grandes divos de la arquitectura, y es donde se aprende de verdad arquitectura. Con el tiempo, nuestra academia, en la de Bellas Artes de Cádiz, que se funda en la misma fecha que la Revolución, o sea, que la Revolución Francesa, 1789, la verdad es que empiezan ya los arquitectos a ir a Roma. No consta que Torcuato Gallón fuera a Roma. De hecho, no consta que saliera de la provincia de Cádiz. O sea, no consta que fuera a Madrid. No sé dónde se casó la hija, porque la hija se casó con el gran director de la Academia de San Fernando de Madrid, Ventura Rodríguez, que hizo las más importantes obras neoclásicas. Hablaremos luego. Bueno, fue el primer aparejador de la Catedral Nueva, porque, bueno, vino a Cero, echaron a Cero porque se peleó, sabéis que se peleó con el obispado y con los arquitectos, porque la diócesis dependía de Sevilla, porque Acero dibuja unas torres altísimas, 103 metros de altura, más que la Giralda, y el peso de las torres, los arquitectos de Sevilla, alguien de aquí le dijo, se nos van a caer, esto es mucho dinero, vamos a perder mucho dinero. Entonces vinieron los arquitectos de Sevilla a hacer consultas. Cayón quería cimentar en pilotes de madera. Antiguamente los pilotes, sabéis que la catedral está cimentada en el canal, en las laderas de un canal que están llenas de lodo, de la cimentación, o sea, de la sedimentación que se ha ido secando el canal, que iba desde la plaza de San Juan de Dios hasta la caleta. Bueno, pues una de las torres, la del norte, la del oeste, digamos, estaba cimentada en ese tema. Entonces se pelean porque cayó, el arquitecto de entonces mandaba mucho. O conmigo sin mí, no tiene mi mal remedio. Entonces se va. Él deja la catedral, deja la gran obra de su vida, y le sucede Gaspar Callón. Ambos habían trabajado en la catedral de Guadix, en Granada, y fundamentalmente aprendiendo de Gil Siloé, un maravilloso arquitecto que hace las mejores catedrales renacentistas de nuestra Andalucía. Bueno, él se va y entonces le sigue Gaspar Callón. Gaspar Callón es tío de Torcuato Callón, y lo lógico es que Torcuato Callón ya pequeñito, o sea, de joven, empezara a echar sus dientes trabajando en la catedral, a lo mejor de arrimador en principio, ayudando a pasar dibujos fundamentalmente, pero luego es aparejador de la catedral. El aparejador controlaba la pureza y la verdad de lo que quería el maestro de obra, que llegara a la obra. En aquel tiempo la arquitectura es muy diferente a la actual. Nosotros los arquitectos ahora hacemos un proyecto que definimos hasta la última puntilla que hay que poner en la obra. Cómo hay que construirla y cómo hay que hacerla. En aquel tiempo los arquitectos trazaban las plantas, secciones y alzados, pero no hacían detalles constructivos, porque ese conocimiento lo heredaban los grandes gremios de albañiles, canteros, carpinteros, una gran, playa de talleres se pone alrededor de las grandes obras a vender sus productos. Y no te creas tú que eligen a un cantero, se ponen muchos canteros a trabajar, los canteros cortan las piezas, el aparejador la comprueba en dimensiones y bueno, le dan una marca y esa se le paga por compra. Entonces había mucho terreno alrededor de las grandes obras, había muchas esplanadas, muchas cosas. Es una manera diferente. Ahora las empresas constructoras saben construir porque decimos las cosas. Y construir una obra nueva no tiene nada que ver con construir una obra antigua.
donde la obra antigua, quien sabía trabajarla no era en construcción el arquitecto, el que sabía que trabajar en construcción eran los grandes maestros de obra. Maestros de obra que en principio estaban controlados por los gremios, pero con la transición del manierismo, del Renacimiento al Barroco, se editan los tratados de arquitectura, tratados que son los que también enseñan esto. Yo digo que se pasan de un elitismo de los gremios, que eran los que daban los títulos de arquitectura y los que daban los títulos de escultores, se pasa a a una democracia donde tú, cuando compras un tratado, ya sabes cómo dibujar, según Palladio, según eso que lo veremos luego. Bueno, fue aparejado a la catedral y luego fue maestro mayor, sucede a su tío como maestro mayor, porque no se llamaban arquitectos, eran los maestros mayores de la catedral de Cádiz, de la nueva, por supuesto. Y este señor pues llega a ser maestro mayor de la catedral, que era el número 1 en cuanto a había mucha gente haciendo la obra, con 32 años. Una edad importante, con gran conocimiento, y sí, los cabildos nunca han sido tontos. Los cabildos, cuando elegían a alguien, elegían el mejor. Y además había mucha disputa por ser el mejor, y esas cosas se decantaban. Acabamos de venir de Plasencia, y hemos estado en la Catedral Nueva, bueno, tiene 2 catedrales, una unidad, otra, ¿no? Bueno, pues para hacer el gran retablo de la catedral de eso, en principio los ponen a pelear a Gregorio Hernández de Valladolid, el taller del gran escultor renacentista, con el taller del gran escultor sevillano, Martín Montanier, ¿no? Al final se definen por el vallisoletano porque está más cerca, y la obra le va a costar más barata que no transportar todas las obras que se hacían en el taller, transportar a la catedral desde Sevilla. Complicado. Pero que sepáis que siempre se han contratado a los mejores. Torcuato Callón, cuando es maestro Callón, es el mejor, aquí en Cádiz. Bueno, es el arquitecto más importante bajo mi punto de vista, y hace la gran transición entre el barroco y el neoclásico. La transición entre el barroco y el neoclásico no tiene nombre. Lo mismo que la transición entre el Renacimiento y el barroco se llama manierismo, no hay una transición clara, y hay, lógicamente, yo creo que hay una gran y grave imposición por parte de la Academia de San Fernando, que la nombra Carlos III, porque los movimientos clásicos, Renacimiento, neoclásico y posteriores, es un adueñamiento del poder de las decisiones sobre cómo hacer las obras. Entonces, la Academia de San Fernando de Madrid obliga a hacer las obras como ellos quieren. Por lo tanto, todos los proyectos públicos tienen que pasar el visado de la Academia de San Fernando. Y eso hace que de alguna manera haya una manera de hacerlo como ellos quieren. Ese seguimiento en esa interfase es complicado y le toca a Callón hacerla. Y hace una transición importante, porque yo creo que Torcuato Callón es gran arquitecto, tiene un enorme talento, pero fundamentalmente es un gran gestor. A nadie se le puede quitar la cabeza que el hecho de que case a su hija con el que mandaba en Madrid tuviera que tener algún tipo de influencia para tener la alianza de la Academia de San Fernando para que sus obras prosperaran con mayor facilidad. Y eso hay que entenderlo no como un favoritismo, sino como un entendimiento igual. También Ventura Rodríguez vendría, se cuadrarían, y al final hay una endogamia también, porque al final los Callones se casan, como pasa con los bodegueros, se van pasando unos con otros para que no se pierda el patrimonio, en este caso del conocimiento. Bueno, llega a ser el arquitecto mayor también de la ciudad en 1767. Y forma un estudio en su casa que forma fundamentalmente a su ahijado, que lo apadrina desde el bautismo, y lo nombra en el bautismo Torcuato José Benjumeda, su ahijado, su gran talento heredado, y que además en algunas circunstancias supera al maestro. Hay historiadores como Sambricio, que es el número 1 en España, que habla de que Benjumeda es el gran arquitecto neoclásico de Cádiz y un arquitecto importantísimo en España, cosa que como somos andaluces y somos de Cádiz, al final del corredor, pues nadie nos da el valor que tenemos. Son en las historias del arte, Bonet Correa y toda esta gente los citan, pero está por escribir la historia de estos señores de Cádiz. Unas obras fantásticas. Bueno, en su estudio pues estudia el ahijado Torcuato Benjumeda, pero también Miguel Olivares, Albizu y mucha gente. Obtuvo en 1763 el título académico de mérito por San Fernando. Eso era un examen muy potente, muy fuerte, y consigue ser académico de mérito de San Fernando, y fue su suegro de Ventura Rodríguez. Bueno, yo calculo que la transición en Cádiz es, diríamos, lubricada por esta, diríamos, relación, diríamos, de suegro con yerno, que mandaba en la academia. Ventura Rodríguez mandaba en Cádiz, y en Madrid. Mandar en Madrid significa mandar en toda España, en tiempo de Carlos III. Le daban todo el poder a la Academia de San Fernando para hacer y deshacer. De hecho, hay planos que veremos en la iglesia donde están reprobados porque no están bien hechos y hay que hacerlo de nuevo, y mandan al arquitecto a Fray Mona, ¿no? Bueno, y casa es con Micaela Callón. Yo creo que disfrutó Callón también de otra gran aliada, que era la economía.
la economía que disfruta Cádiz desde el descubrimiento de América, con las flotas de India que se arman ya a partir de 1550 y pasa todo el tesoro y todas las cosas por Cádiz, quiera que no, algo va dejando en la ciudad y eso. Pero es que luego cuando nos trasladan a casas de contratación en 1717 con nuestros aliados, Tofiño y todos los que, bueno, la gente que estaba al lado de Felipe V, pues viene la casa para nosotros, entonces los barcos tienen que entrar y salir de Cádiz. Y si tienen que habituar en Cádiz. Todos los grandes, diríamos, ¿cómo se llaman los que llevan los barcos? Los consignatarios están aquí. Y cuando aquí está el negocio, vienen los genoveses, vienen los venecianos, vienen ingleses, bueno, irlandeses de todas partes del mundo que se comercia con América, tiene que hacerlo a través de España. Es el monopolio europeo para ir a América. Se forman las grandes flotas y todo sale de Cádiz. La grande flota significa flota que en principio iban, barcos sueltos de grandes mercaderes, pero que luego, como están combatidos por los piratas de los Lord y los Sir británicos, atacando en nombre de Isabel II de Inglaterra, Isabel de Inglaterra, nuestra flota para robar el tesoro que traían, pues obviamente nuestras armadas con el tiempo fueron con galeones de línea para que estuvieran bien custodiadas desde La Habana hasta Cádiz y bueno, y también las del Acapulco a Manila, con el galeón de Manila. Bueno, ese gran momento económico hace que también los talentos tengan, es como los mecenas, si no hay mecenas no hay obra de arte. Alguien tiene que pagarte lo que tú creas, si no te quedas en el ostracismo. Las influencias de Cayón son muy claras. Aparte de que se conocen por los testamentos qué librería tenían, o sea, qué biblioteca tenían tratados de Palladio, tratados de Camozzi, de Vignola, son los grandes arquitectos del Renacimiento. Palladio y toda esta gente son los más importantes. O Baltasar Perucci, que se sabe exactamente que tuvo una influencia a través de lo que es la Villa Farnesina de Roma. También Maderno, cuando Maderno hace el frontis delante del Vaticano sobre la obra del amigo Miguel Ángel, pues si veis el detalle del remate de las falsas torres porque el Vaticano no tendría que tener dos torres, pero tiene dos torres bajas que rematan con un escudo que de alguna manera es heráldico y del que se copia mucho. La iglesia de San Juan Bautista, su heráldica es igual que esa. Aquí se pone el reloj, pero cuando tú lo pones en el frontal, pone el escudo de quien paga, o el obispo que paga. Bueno, pues esto de Maderno influye mucho en Torcuato Cayón. Vignola, de hecho en la Academia de Bellas Artes de Cádiz se hace un cuaderno, que no lo iba a traer, lo que es el rojo, donde se enseña a los alumnos a ser arquitectos, porque aquí se da un título de arquitectura en la Academia de Bellas Artes de Cádiz, según el Tratado de Vignola. Vignola ha sido una gran influencia, la gran influencia de la arquitectura neoclásica, porque la arquitectura neoclásica es la herencia del Renacimiento. Porque el Renacimiento es el descubrimiento del clasicismo, la grande arqueología de Roma y eso, pero es que el neoclasicismo es una vuelta de nuevo a los cánones clásicos, por lo tanto, otra vez a la apertura de los cánones y de hacer las cosas como quería la Academia. Esto no se puede tirar mucho de aquí, pero vamos a hablar de Cayón, que es lo importante. Evidentemente, en su biblioteca había obras de Albert, de Ripa, de Tosca, Mascó, Guarín y fundamentalmente Guarino, Guarini y Borromini, que fueron los arquitectos, que sabéis, romanos, uno, el Borromini, turinés Guarino Guarini, que hacen los grandes edificios. En Turín hay unos bellos edificios, San Ivo, San Lorenzo, de Guarino Guarini, que son los que aprende el amigo Vicente Acero. Vicente Acero es discípulo inmediato de Borromini. Borromini es el que tiene el yeso en Roma y tiene la iglesia de Cuatro Fontanas, San Carlino. Todas estas grandes obras de Roma son de Borromini. Primer arquitecto barroco contundente. Bueno, todo eso lo tiene en su biblioteca, eso, y lo hereda de la biblioteca Torcuato Benjumea, su ahijado, es el que hereda de la biblioteca. Por lo tanto, los cánones de Vignola, de Palladio es el gran influyente en Inglaterra. La arquitectura inglesa, la arquitectura que se llama de tipo de un imperio británico, Seoane y toda esta gente son palladianos, copian la villa, todas las villas de la zona del Véneto, de Piacenza y Venecia, que hace Palladio. Palladio hace el yeso de Venecia y hace obras maravillosas en el Renacimiento. Bueno, vamos a empezar a hablar de alguna obra de Cayón, por ejemplo, la Catedral de Cádiz. La Catedral de Cádiz, que se hace, Cayón está desde 1757, como sabéis, de Maestro Mayor, hasta 1783, que muere. Cayón no puede terminar la obra y tienen que seguir los demás. De hecho, la Academia de San Fernando manda a un arquitecto sobre Cayón para que rectifique un plano los de Cayón, porque Cayón, quiera que no, siendo de transición, sigue dibujando como los barrocos. Y su catedral quiere ser con las torres casi iguales que hizo Acero. Fue muy respetuoso con su
diremos, maestro en la obra, que era Vicente Acero. Él tuvo que tratar muchísimo con él durante la obra, pues estuvo muchos años aprendiendo y luego de aparejador de la obra. Como sabéis, esta catedral se hizo porque la de Santa Cruz, la vieja, quedó pequeñita, estuvo dañada y no cabía. Después del asalto, en 1506, Ginés de Aranda, con Maximiliano de Austria, que es obispo de Cádiz, pues rehace la catedral que la habían quemado y hace una catedral, pero que al tiempo, con la riqueza de Cádiz y los mercaderes, se queda muy pequeña. Que sepáis que en 1974 se sacaron todos los grandes planos de la catedral, que gracias a Dios se conservan, gracias al padre Antón Solé, y ahora mismo están depositados en el Archivo Histórico Provincial. Se hizo una exposición bestial, con todos los planos de acero, Cayón, Machuca, todos, ¿no? Se hizo una gran exposición, que, como veis aquí. Este es el primer dibujo que hace, uno de los planos que hace Vicente Acero. El proyecto de la Catedral de Cádiz se hace en 1725. Tenéis que saber que fundamentalmente los arquitectos tenían que expresar la obra que querían con un dibujo. Eran maravillosos dibujantes. Pero maravillosos dibujantes dando sombra a estos planos, lo que pasa es que están recomidos. Son humedades, son planos enormes, son planos que pueden tener esta dimensión. Lo habéis visto se ve en la exposición el tamaño que tienen con respecto a los hachones y las luces, ¿no? Son planos enormes. Ya en ese plano tiene que tener detalle, como quiere las capillas, como quiere las bóvedas, como quiere eso. Pero no hay más detalles que cortes y secciones. Esta es una sección longitudinal, se ve con solas torres, se ve como la bóveda es alta y es doble bóveda, porque tiene una doble bóveda y tiene una linterna. Y esta sería el cimborrio del altar mayor con la capilla de las reliquias, donde estaría el baldaquino y eso. Este es el crucero. Las capillas laterales y la entrada a eso. Este es el escudo que hace Torcuato Carrión cuando le toca en 1775 hacerse cargo. Rectifica los planos de acero que ha echado por la propiedad, que es el obispado, y hace su catedral. Entonces, Torcuato Carrión sigue manteniendo a veces me falla eso. ¿Veis que es la misma torre, casi de acero, pero más pequeñita? El cimborrio y la cúpula es más pequeñita, también tiene linterna, que es una de las cosas que estamos defendiendo mucho, que se haga la linterna de la catedral de una puñetera vez, porque ahí ha habido hay política que envenena mucho las cuestiones, como sabéis. La política a veces envenena mucho las cuestiones, que no tienen que ver con la política, porque si envenena la política eso es un problema, pero que no envenenen obras de arte y esas cosas, que es lo importante. Bueno, como veis, este es el dibujo que dibuja Cayón también, en la misma sección y escala que lo hace. Y para que veáis, este es un dibujo de Juan Jiménez Mata, de los grandes libros que ha hecho de la Catedral de Cádiz. La catedral que se hace es esta que veis en oscurito, sobre la que quería Acero, que era esta. Como veis, se le rebaja del tirón 40 metros de altura a la torre, y el cimborrio y lo que es el tambor y la cúpula con la linterna, pues se le quitan otros 30 metros de altura. Nuestra catedral iba a ser bestialmente grande. Yo creo que en eso, en parte, el obispado le dice a Acero: tú nos vas a meter en una deuda y no vamos a terminar este edificio nunca y esto va a ser interminable, esto cuesta muchísimo, que se va que estas cosas cuestan tanto más que las cosas que cuestan ahora, o sea, en el sentido de que todo cuesta mucho dinero y que esto se abastecía de todos los diezmos y los quinteros de las mercaderías que venían de América. Cuando hubo mercadería había dinero, pero la catedral se tuvo que parar varias veces porque ya se abrió el monopolio, empezó a salir Barcelona, La Coruña, todo el mundo sacaba barcos y mercaderías de todos los puertos de España, y por lo tanto Cádiz ya menguó mucho. Cádiz empieza a romperse su gran monopolio y romperse en 1780-85. A partir de ahí pierde la fuerza de ser el monopolio de pasar toda la mercancía por aquí, y por lo tanto todo el mundo tenía que cotizar. Había su contrabando, los barcos grandes se quedaban fuera y las falucas traían los mercaderes. Eso se controlaba con la aduana, y el consulado pues pagaban tu parte del arbitrio, como pasaba en Hacienda. Tú tienes que traer vino, tú tienes que pagar la etiquetita y eso cuesta dinero. Eso es lo mismo. Y parte de ese dinero iba para el rey y parte de dinero iba también para la catedral. Que sepáis cómo era. Esta es la planta de Cayón, donde, bueno, sabéis que no se pudo hacer el sagrario. El sagrario ocuparía parte de la calle Vicente Acero. Sería el sagrario que debíamos tener. No tenemos sagrario, tenemos una capilla de las reliquias y el sagrario está aquí al fondo. Vamos a ver. Esta es la sacristía, nuestra vestimenta, y esta es la planta que dibuja Acero en 1775. De esto habría que hablar mucho. Si queréis preguntar, preguntáis, paradme, no hay ningún problema. Que sepáis que ya desiste Acero de hacer un gran sagrario. El gran sagrario sería una capilla anexa importantísima, que no se hizo nunca. Este es el dibujo de la fachada de Torcuato Cayón.
Es una rectificación de los planos originales que están aquí, creo que del libro de Juan Jiménez Mata, no sé, está firmado por alguien que no he sabido quién es. Bueno, como veis, esta era la catedral que quería Cayón hacer. Una catedral que está en la transición entre el barroco y el clásico, y es bastante barroca, bastante barroca. Esto la Academia de San Fernando no lo dejaría hacer. Pero yo creo que Cayón, al final, tiene como aliado a la Academia de San Fernando y le dejan hacer, y le aprueban este proyecto. Y sigue adelante. Pasa que la catedral nunca se termina. Cayón llega a la altura de las primeras bóvedas. No llega a terminar torres ni bóvedas interiores y, por supuesto, ni muchísimo menos lo que es el crucero. Ahí tenéis el dibujo de Cayón, de cómo era la catedral, que él quería. Dibujo magnífico. Una sección frontal, es como la mitad de esto, y una sección de las torres, que como habéis subido son rampas que se suben hasta arriba. Estos eran los planos que dibujaban los arquitectos de aquella época. Ahora nosotros dibujamos secciones, cortes, alzados, secciones constructivas, bueno, todo. Y este es un detalle que saco donde Cayón se enamora mucho de un tipo de capitel de Maderno que está en el Vaticano y que es un jónico, el de las volutas, el canon de las volutas, que le cuelga una guirnalda y pone una uva en el centro. Bueno, pues eso se repite en Cayón continuamente. Pero no solo se repite en Cayón continuamente, le encanta el jónico con guirnalda, sino que esta Torcuato Benjumeda, el que ya la utiliza, pero con martillo. Todas las obras de Benjumeda tienen capiteles de ese tipo, que lo veréis luego. Bueno, y este es el proyecto de la catedral que se hace. No estamos hablando de Cayón, estamos hablando de Manuel Machuca y Vargas, que lo manda a la Academia diciendo, tú me tapas todo lo barroco que, bueno, que hemos tenido que estar soportando también con Cayón, pero de alguna manera yo lo que quiero es que haya neoclásico, no quiero barroco. Entonces, el Manuel Machuca Vargas, que llega en 1789, sabéis, la catedral todavía está sin terminar y empezó en 1733. Bueno, que sepáis que esto es lo que se encuentra Manuel Vargas Machuca. Y este es el dibujo que hace él. Y claro, no era el dibujo de Cayón. Cayón pasa ya a otra historia, esto es 1789, Cayón muere en 1783. Entonces, Manuel Machuca Vargas pues pinta las torres que tenemos, el cimborrio que tenemos, el tambor que tenemos, la cúpula que tenemos, no. La cúpula que tenemos la termina Daura porque había un poco de recursos y hace una bóveda como un San Juan Bautista muy ramplona y muy débil, y además con un tambor cortito cuando debe ser más alto. Y si os dais cuenta, en estos dibujos quita las hornacinas, todo lo barroco lo quita, ¿veis? Quita este aderezo, todo lo que son ornamentos barrocos los quita Machuca para que la Academia esté contento con él, porque para eso lo ha mandado. Machuca hace muy buenas obras en Madrid, era un magnífico arquitecto. Y su obra ya es neoclásica, va quitando aderezos a las obras barrocas de Cayón. De hecho, quita tantos aderezos, esto lo explicaría muchas veces, lo sabéis, ¿no? Lo de los dos colores de la catedral de Cádiz. Cádiz tiene dos colores, el blanco de arriba de la caliza de Manilva y la piedra de Espera. Bueno, pues cuando llega Machuca y Vargas, la catedral está por aquí construida. Cayón solo llega hasta aquí. Entonces, Machuca idea tapar lo barroco con un porche delantero, que era este. Esta es la catedral de Cádiz que iba a hacer Machuca. Aquí no la dibuja, pero dibuja luego su frente tapando lo barroco. No se hace, se sigue por delante de la catedral, y además con las mismas trazas de acero, y al final le pone una piedra más clara, más suave, que sea más rigurosa con lo neoclásico, que lo que se quiere es nada de colores, nada de historia de resaltado, ni adornos, y al final se nos queda la catedral con dos colores. Esta, si veis, es el misma fronte, las mismas torres, y poco aderezo. Estas cositas yo creo que nos mete él, bueno, porque al final está jugando con óculos que son de Cayón fundamentales. Benjumeda nunca trabaja en la catedral, Soizardo nunca trabaja. Como sabéis, la mejor obra de acero es la maravillosa crista que tenemos en la catedral, y Cayón, pues, lo pongo aquí para que veáis los dibujos tan fantásticos de Cayón de esa época. Dibujo una maqueta. Antiguamente se dibujaban maquetas sobre los monumentos que voy a hacer, y este es el monumento de Semana Santa. Sabéis que yo he conocido en mis tiempos monumentos en Sevilla, la catedral de Sevilla. Cuando era el Viernes Santo, cuando era Semana Santa, se hacían los oficios alrededor de un monumento. El monumento a la Eucaristía, y se ponía el cáliz en el centro, como sabéis, y este era el monumento que, gracias a Dios, la maqueta nos ha sobrevivido. No nos ha sobrevivido el monumento en sí, pero si veréis en la crista que están todavía las estatuas de las Roldanas, que eran las estatuas que adornaban el monumento. Aquí lo tenéis. No me hace caso. No me quiere. Bueno, es que no sé. Es que yo sin rato no puedo mover, pero no quiero pinchar. Todas las estatuas que adornaban el monumento de Semana Santa, que estaban a tamaño natural, eran de las Roldanas. Y este era el dibujo.
Evidentemente ahí trabajó Rodana, Velázquez, Cosme Velázquez y muchos arquitectos de la época. Y era un monumento que se montaba en la catedral. Calculo que ya se hace en 1780 con los traslados, desmonte y no desmonte al final, todo termina en la sobrebóveda de la catedral, abarruntado y abandonado. Más de uno vende estatuas, aunque sean, las podéis ver, son estatuas que están vestidas con paño, con escayola y que tendrían sus pinturas y sus colores. He intentado hacer una historia cronológica, pero tampoco es posible porque yo estoy poniendo su obra, hace mucha obra. Esa torre que es de Gálvez, esa torre, la torre del Sagrario de la Catedral Vieja, es como un torreón medieval importante, la hace Gálvez en el siglo XVII, y Torcuato Cayón lo único que hace es hacerle la cúpula. Y es una cúpula de madera, como sabéis, una cúpula que se llama encamonada. Es una falsa bóveda que se hace como hacen los carpinteros aquí los barcos, con cuadernas, con costillas, con tablillas. Esas tablillas están separadas, se le da un yeso que se coge a las aperturas de las tablillas, y sobre esa tablilla se figuran lo que tiene, ornatos, se pegan historias, y esto lo que pasa es que es muy neoclásico y muy clásico. Y además yo creo que se ha reparado más de una vez. ¿No habéis subido nunca a la torre del Sagrario y os han permitido entrar en ese barco al revés? Pues intentarlo. ¿Tú has ido, no, Águeda? Sí. ¿Habéis entrado también en la bóveda que hay en el oratorio de San Felipe, Nerio? Sí. Bueno, pues es otra bóveda, la de San Felipe es elíptica, la misma hechura. O sea, es como poner un barco al revés. Y además unos bigones bestiales. Nosotros hemos restaurado eso alguna vez desde Cultura, y son la manera de no tener dinero para la piedra, y hacer la estructura arquitectónica con un fingimiento arquitectónico que es una bóveda de madera, muchísimo más barata que la de piedra, evidentemente. Torcuato también actúa en puerta de tierra. Ahí están fundamentalmente los ingenieros militares, pero cuando hay cosas bonitas que hacer, una portada, una entrada, una salida, pues lo hace Barnola, la que da adentro, al interior de la muralla, y Cayón hace la magnífica puerta, perdón, al revés, Cayón hace la magnífica puerta que está en el trasdos de la muralla. Tú vienes de San Fernando, te encuentras Barnola, que es muy posterior, y esta es la de Cayón, una arquitectura neoclásica pura. Que sepáis que los ingenieros y los arquitectos nos llevábamos muy bien en esa época. Sigo diciendo que la puerta de tierra, toda la puerta de tierra tiene que estar como está el torreón, enlucido en blanco y dejando las cadenas de piedra en los huecos y en las zonas de los encadenados, los cuadrapeados laterales. Esto de tener la piedra vista ahí es impresentable bajo el punto de vista, claro. Pero es que es verdad, tiene que estar así, estucada, porque es una defensa, si no por la noche la gente te trepa en la muralla y se te mete dentro. Con el terremoto de 1755 de Lisboa hay muchas iglesias que sufren grietas, se caen torres, historias. Torcuato Cayón le toca como arquitecto de Cádiz reparar muchísimas iglesias, entre ellas la torre de San Juan de Dios, que, disculpad, no es la última foto, ¿verdad, Pepe, de la restauración que acabáis maravillosamente de hacer. Además ya le han puesto la cruz, están bien rematadas, ya gracias a Dios tenemos una torre que no está velada, porque van a misa, nuestros edificios van a misa todos los días, se ponen un velo y se quedan ahí toda la vida con el velo puesto, como el casino gaditano, y no hay que lo arregle, y hay que arreglarlo. Tienen que ir a misa, pero también tienen que salir de misa, digo yo. Estamos detrás de Maite para que a ver si arregla el casino gaditano y nos quita ese cutre andamio en la calle Valledor. Bueno, pues repara toda la iglesia, y es una iglesia fantásticamente neoclásica, barroca, porque es que estos frontones laterales son muchos juegos de ritmo del claro oscuro que no le gustaban a los de Madrid. Bueno, Pepe, voy a hacer propaganda, hay que ir a ver la capilla alta y a ver la maravilla que tenemos de esa cruz latina fantástica de San Juan de Dios, que es una maravilla, además que ellos están haciendo mucho por el museo y por esta capilla alta con los azulejos de Delft, que tienen colecciones magníficas. Torcuato Cayón toca esa torre. Torcuato Cayón también termina las torres de San Pedro y San Pablo de San Fernando, muy parecidas a la de San José, a las de San Juan de Dios. Y una iglesia, San Pedro y San Pablo, la iglesia mayor de San Fernando, que ha tenido muchos colores, toda la vida está coloreada. Ahora tiene una restauración que ha quedado muy débil, la última restauración que se ha hecho, porque les daba vergüenza a los arquitectos ahora ponerlo en el tono que tenía. Yo comprendo que los tonos que tenía con nuestro concepto actual de color arquitectónico puede ser chirriante, pero esta gente pintaban del colorado, de la arcilla colorada. En San Fernando hay muchas casas que se pintan de colorado porque es el color de las arcillas que están en las albinas que hay allí en las marismas. Encima de la piedra ostionera hay lavados de arcillas rojizas que se quedan
Lo veía en los acantilados. Después de la piedra tenera aparecen los lavados de arcilla. Esa arcilla mezclada con óleo, aceite de linaza o grasa animal, se convierte en una pintura que además protege y que además sirve para hacer los edificios como este tan magnífico. Esas pinturas se han perdido en el Carmen. Al Carmen también le están quedando esas pinturas, pero está suave, muy débil. Nos da vergüenza. A mí no. Sabéis que yo soy un amigo del color de Cádiz. Evidentemente lo he escrito y lo he dicho en público. San José de Puerto Real, también es de Cayón. Evidentemente San José también se termina en parte con Torcuato Benjumeda, que está haciendo a su vez el mercado de Puerto Real, que es de Benjumeda también. Este es el edificio, podríamos decir, después de la catedral, que para mí es el edificio de la provincia. La catedral de Cádiz es el edificio de la provincia. Hombre, es religioso, evidentemente. Bueno, tenemos la Prioral de Jerez, fantástico, y tenemos Santo Domingo, en Sanlúcar ahí, pero la potencia del edificio de la catedral de Cádiz es muy importante. Bueno, pues si llegamos a terminar Valcárcel como quería Cayón, esta es una obra de Cayón que tampoco termina porque se muere antes, ¿no? Estos son los planos que yo tengo a través de mi amigo Juan Antonio Fierro Cubilla, y esos planos de arriba, lo que veis, son los que han salido en el libro del Colegio de Arquitectos. Muy planchaditos, muy monos, pero han perdido todo el color. No es una crítica positiva. Yo creo que a veces los diseños de los colaboradores del Colegio de Arquitectos para diseñar libros son excesivamente neoclásicos. ¿Qué quieres que te diga? Quieren la perfección de la imagen y pierden la autenticidad de esa imagen. Comparar este dibujo dibujado por Torcuato Cayón en 1763, esta era la iglesia que iba a hacerse, porque Valcárcel es un Escorial en Cádiz, no se termina, porque es del Hospital de la Santa Caridad y se termina el recurso y al final no se termina la parte trasera y no se termina la iglesia, solo se hace el patio y el frontal. Esa es la sección, estos son planos originales de Cayón. Esta es la sección transversal de la iglesia. Esta es la fachada de la iglesia, de la cual conservamos, a ver si consigo poner esto en marcha, aquí está. Conservamos solo esto. A partir de aquí viene el patio. Y este es el frontal de la iglesia que entra. Ahora mismo no es iglesia, evidentemente. Pero es que esta iglesia tenía sus torrecitas como las del Rosario, muy parecidas a la de San José, sus torres, cayonianas, y un pedazo de cúpula un poquitín más baja que la catedral, pero de la potencia de la catedral. Imaginaros cómo tenía que ser ese edificio. Otro pedazo sin borde de catedral saliendo en la caleta. Bestial, no se termina nunca. Esta es la planta de la iglesia, un pedazo de planta que, bueno, aquí tiene mucho que ver acero, y lo que aprendió Cayón, Borromini está aquí, y esta forma de un cuerpo central con capillas laterales, eso es Santa María de Inés de Borromini, o sea, clavadísimo. Esto es una sección de lo que sería la iglesia, está por ahí perdida. Y esta es la leyenda que aparece arriba de los planos, pensamiento. Cuando tú haces un proyecto, haces un pensamiento, ¿no? Qué bonita la palabra, ¿verdad? En vez de decir, me gusta el proyecto o sección o frontal, no, es un pensamiento de la iglesia de la Casa de la Santa Caridad de esta ciudad de Cádiz, ¿no? Lo pone ya, académico, ya se decía, maestro mayor de la catedral y académico de número, vista de la fachada. Aquí está la vista de la fachada, esta es la vista de sección y eso. Este edificio, si llegué a terminar, por eso estoy yo muy a favor con el tema de Valcárcel, de que tenga que ser universidad, porque la universidad es una empresa que va a durar toda la vida. Un mal nos tiene que ir en el mundo para que las universidades se pierdan. Entonces, una empresa sólida como la universidad, tú seguramente te creas más que duren las cosas en manos de la universidad, que pueden durar en manos de una institución, de otras historias que pueden durar mucho menos tiempo. Y por eso siempre hemos luchado con que fuera la universidad. Farmacia, bueno, como si es botica, me da lo mismo, que sea de algo. Fundamentalmente queríamos que viniera educación. Yo creo que merece Cádiz que vuelva a educación, que estuvo en Simón Bolívar, ¿os acordáis? Tiene que volver a educación, porque se han ido muchos profesores y alumnos con la Escuela Superior de Ingeniería que estaban aquí y a cambio tendrían que devolvernos eso, ¿no? Ahora van a crear farmacias que sean 25 alumnos, no creo que pueda haber más. Bueno, los boticarios que no quieren ir a Sevilla o Granada y se queden en Cádiz a estudiar farmacia. Como sabéis, bueno, aquí está, ¿ves? Esta es la iglesia que se quedó sin rematar. Aquí está un detallito. Un edificio soberbio, sólido, fantástico. Las ventanas he intentado buscar, es que no debía haberme acercado esta mañana a buscar una ventana de estas, que es una ventana barroca, que es clavada a la de la catedral. O sea, esa ventana barroca es clavada a la catedral que hace Cayón. Y este es el patio soberbio que, bueno,
no es el Escorial, pero es un patio sólido, fantástico, con una ascendencia muy, muy, muy renacentista, claro, el tratamiento neoclásico. Y esta es la fachada, que si veis esa fachada y veis, recordarla, y veis esta fachada, pues es esa misma. Solo se hace eso, pero no se termina. Es una pena. Valcárcel es uno de los edificios más importantes que tenemos que defender los gaditanos, que gracias a Dios es tan sólido, está tan bien construido, que sepáis que nuestro edificio está construido con piedra pionera y de buenas secciones. Muchos terremotos tienen que venir para tirar nuestro edificio. De hecho, han aguantado todos los terremotos que hemos tenido. Y están ahí de pie. Están bien construidos. Y además la piedra pionera funciona muy bien. Otro gran edificio importante que inicia Cayón, pero lo termina Benjumeda. El ayuntamiento, además se ve neoclásico puro. Es el ayuntamiento de San Fernando, que lo han restaurado y le han puesto los colores que tenía. Mi amigo Pedro Márquez, el otro día alguien dijo que yo había hecho los colores del Campo Sur. Tengo que desmentirlo. Yo me negué a los colores del Campo Sur porque los puso Pedro Márquez. ¿Os acordáis cuando pintaron las fachadas de colores en la de la catedral? Yo me negué a ello en la Comisión de Patrimonio. Pedro quería traducir un barrio sencillo como un barrio marinero del Algarve y del sur de la península, que sabéis que los barrios marineros te pintan los colores para que los barcos de lejos primero aprecien dónde está el sitio y lo utilicen como marcas a la hora de situarse para las pescas y los sitios. Y evidentemente no había tanto color. Sí había colores cuadrapeados gaditanos, que eso me mandé yo a estudiar a los de la sierra, pero nunca me dijeron cómo eran los colores. Mandé a estudiar los colores y nunca lo supe. Pero es verdad que están llenos en algunos colores, no tan efusivos como lo pintó Pedro. Y Pedro aquí ha hecho una buena obra, porque así era el museo, o sea, el ayuntamiento que pintó el amigo Torcuato Cayón, pero que no pudo terminarlo, lo terminó junto con la plaza y junto con las viviendas que forman el gran barrio del Anillo alrededor. Sepáis que este es el ayuntamiento, estos son los edificios que se termina Benjumeda, y esta es la plaza. Es ahí, ¿no? Sí. No, perdón, esta es la calle Real. Son estos edificios con el ayuntamiento aquí. Un edificio muy, muy bonito. Yo soy, claro, como soy de Chiclana, tengo debilidades. Yo soy de Chiclana desde que nací, ¿cierto? Desde que nací. Y entonces este edificio tan precioso que es la ermita de Santa Ana hace Cayón. Y lo termina Cayón. De 1771 a 75. Y esto aquí es diríamos, hay que entender cómo Cayón imita a los griegos, imita a esas historias tan clásicas nuestras, que son los zolos. O sea, una cosa que está en griego se llama zolo, es algo que está rodeado de columnas, alrededor de un peristilo de columnas. El más importante es el de Delfo, lo que es el zolo de Atenea Pronaica, en el santuario de Delfo, que es de 370 antes de nuestra era. Ahí se copian los renacentistas y luego los neoclásicos, las formas clásicas, porque son formas clásicas. Aquí todo se copia. La evolución del conocimiento se basa fundamentalmente mucho en la rutina de aprender de lo bueno anterior. Y lo bueno anterior es lo que dura, lo que las sociedades mantienen como patrimonio heredado. En esa ciencia vamos estudiando todo el mundo, seamos arquitectos, seamos pintores, seamos escultores, seamos lo que sea, porque la verdad con el tiempo es la que prevalece. Las cosas falsas con el tiempo se les cortan las orejas y se caen, y se quitan del medio. Se cogen ante un mentiroso con cojo. Aunque como que somos mentirosos. Bueno, se copia también del mausoleo de Santa Constanza, lo hace Constantino, dedicado a Constancia, su hija, y se copia también de la capilla palatina de Aquisgrán. Estamos hablando del 800 a.C., o sea, de tiempo carlomano, tiempo de Constantino, 350 de nuestra era, y ahí es donde se copian este tipo de estructuras, y sobre todo de esta maravilla, lo conocéis, ¿no? Eso está en la Academia de Roma, en San Pietro y Montorio, es un templete que regalan los reyes católicos a la ciudad de Roma y es como un cofrecito relicario. Yo le llamo esto una deconstrucción, lo hablo en el máster mucho, porque imita como una especie de cofrecito de joyas en forma, y es un joyero. Bueno, se supone que es que ahí donde mataron a San Pedro, por eso se llama San Pietro y Montorio, y está dentro de un patio apretadísimo, no es muy grande, o sea, este templo puede tener un poquitín más de anchura de esto y bueno, y su altura profesional, pero está en un sitio que no tiene el espacio suficiente para disfrutarlo, y tiene una crista donde están restos, se supone la piedra donde crucificaron a San Pedro y lo decapitaron.
Bueno, pues esta forma de entender esta teoría es la de Santana. Santana hace una cúpula, al estilo de las cúpulas de Bramante y esa historia, y en vez de hacer circular como solo, pues lo hace octagonal. Y además con una arquería muy bonita. Nosotros estuvimos restaurándolo en el tiempo de cultura con el Petra, un arquitecto amigo nuestro que cogió el proyecto de la restauración e hizo una magnífica restauración. Lo que pasa es que los aficionados al arte, y hay muchos religiosos de eso, pues de pronto empezaron a picar las paredes internas de la iglesia, sin permiso bueno, yo estaba en Chiclana y el párroco, no, pues mira, yo estoy haciendo una obra, voy a pintar, y estoy rascando todas las paredes. Se han llevado todos los frescos del 18 y 19. Unos frescos maravillosos, se han llevado porque ellos dedican a rascar. Hay cosas que no podemos dejar ni siquiera a los pintores pintar sin que se le diga a alguien cómo tiene que pintar. Ni siquiera un pintor. Hace mucho daño cuando no hay conocimiento. Y el conocimiento lo tiene quien lo tiene, quien no lo tiene no lo puede tener. Entonces pues hay que tener mucho cuidado. Y para eso están las instituciones, la Comisión de Patrimonio, los ayuntamientos, para que no se hagan... Pase quien pase y le toque a quien le toque. A veces tenemos muchas amistades con quien tiene poder y al que tiene poder hay que decirle, yo seré tu amigo, pero no te voy a decir que sea falso contigo. Esto no lo debes hacer. Y hay que ponerlo por escrito. Hay que ponerlo por escrito para que no te toquen a ti. Bueno, esos son dibujos del tipo del Padre Caro. Fíjate. Mira, aquí tenéis, claro, es que es un monumento en un alto. El alto de que era una forma, yo creo que aquí hay restos fenicios como se han encontrado en el castillo, porque era son una especie de cabezo. La desembocadura del río Iro, cuando cayó el agua, pues lógicamente forman cabezas, como las cabezas que se llaman, son cabezas de tierra de arenisca matada. Aquí se llama Vascornís, en Chiclana, es arcillosa, y en lo alto del eso pues se pone una imagen que es la dedicación a la copatrona de Chiclana. Sabéis que la Virgen de los Remedios, la patrona, pero esta copatrona además se le tiene casi a veces, yo diría que más devoción que la propia Virgen de los Remedios. Aquí está el cuadro de Vingaerte, donde están el conde de Maule y Antonio Pizano hablando, la iglesia de San Juan Bautista, sin terminar todavía, en obra, y Santana con los colores que tenía en su tiempo. Pues esto no se lo inventa Riesmalle, la iglesia estaba pintada de colores, como veis aquí, no es blanca, es muy bonita blanca, pero en su tiempo tenía colores. Bueno, lo que pasa es que mi madre tenía muchísima devoción a Santana, la imagen que hizo Giscardi, y que está allí en la capilla, como veis ya pintada de blanco, pero todo esto estaba ya en pintura, de frescos. Seguimos, y ahora estamos ya en la iglesia de San José. San José es una maqueta de la iglesia que se quiere hacer en Chiclana, que es la gran iglesia neoclásica de Andalucía, bajo mi punto de vista, no porque yo sea de allí. Ahí hay un dibujo antiguo. San Juan Bautista se dibuja por Cayón, pero muere también pronto y al final le toca a Benjamín terminarla. Casi todas las obras religiosas de Torcuato Cayón las remata su ahijado. Yo creo que no lo deja en el testamento, pero calculo que él habla con la diócesis de alguna manera para decirle, bueno, yo quiero que mis obras, si yo no puedo terminarlas, porque no puede terminar, las termine mi ahijado, pero no porque sea ahijado, sino porque es un gran talento arquitectónico, porque bueno, ha estudiado desde chiquitito, he sabido hacer construir. Aquí tienen imágenes de cómo se pinta de blanco, bueno. Es muy bonita, una iglesia preciosa. Está en el Tramuro, es la iglesia que está acompañando al cementerio, el barrio obrero grande que nace en el extrarradio de Cádiz, porque la primera, diríamos, barriada que se hace en Cádiz fuera del casco histórico, y junto con el cementerio con unas casitas preciosas de una planta, que recuerdan mucho a San Fernando, Puerto Real y eso, y que ya se ha comido la especulación inmobiliaria. Realmente vale mucho dinero ese terreno. Un maravilloso retablo de, creo que no es Rocco Verduque. Este retablo viene de los servitas porque se quema en la guerra. Muchos retablos se queman y los que se salvan se van compartiendo. Pasamos a la obra que yo quiero, ¿no? Esto es San Juan Bautista de Chiclana. Una iglesia que le coge la guerra de la independencia y se para. Se convierte en cuartel de los napoleónicos y al final tenemos en Chiclana una iglesia preciosa de Cayón, pero que termina en Moneda, donde le faltan las torres, le falta el banco, le falta por rematar muchas historias. Para mí, bueno, y para Torcuato, para Teodoro Falcón y eso, es la iglesia neoclásica más importante de Andalucía. Yo creo que es una gran iglesia, fantástica, serena, tranquila, tiene el número de oro en la fachada, ya hemos hablado muchas veces. Pasa que yo aquí me puedo volver loco y quedar 3 horas hablando. Mira, ¿recordáis lo que os decía de Maderno en el Vaticano? El mismo tipo, los angelotes laterales con el escudo heráldico. Aquí es el escudo del
es del obispado, no es de los Medina Sidonia, que pagan mucho. Los Medina Sidonia nos ayudan en muchas de las obras de aquí. Este plano, vamos a ver, este cuadro está entrando a la iglesia a la izquierda y es Pizano, que organiza una comisión civil para terminar la iglesia. La iglesia no está terminada, no tiene bóveda, está entrando el agua, un follón, entonces, porque le coge a media con la guerra de independencia, y lo que hace este señor, reúne una comisión civil, pone dinero, él tiene dinero, el conde de Maule tiene dinero, los aristócratas de esa zona de Chiclana, hacendados de Cádiz, que eran, los de dinero de Cádiz tenían fincas de veraneo en Chiclana. Los Boldefaber, bueno, todas las familias importantes tenían allí. Entonces este señor era ilustrado, pues lo que quiere es ahorrar. Y al final, cuando se termina la iglesia, ¿cómo se termina? Con una mala bóveda y esas cosas, le dan un retrato, le hacen un retrato canónico académico, no sabemos quién es el autor, y es votivo, por lo tanto está dedicado a la buena acción que hizo por la iglesia, y está aquí una fachada que yo entiendo que es un plano de Cayón, vamos, un plano de Cayón, que está copiado, el pintor pinta un plano de Cayón, que han desaparecido, porque claro, lo que pasa en la iglesia, los curas a lo mejor, y la gente deja las cosas ahí, la gente llega y se lleva, si no es un monaguillo, es un arquitecto o un historiador, y se llevan cosas antes que se pierdan también. Mira, esto es, cuando la iglesia termina y se continúa en 1803, pues un señor hace un dibujo para la Academia de San Fernando y lo reprueban. ¿Por qué? Porque ponen las torres, perdón, en la esquina, cuando tienen que ir en las calles. ¿Veis? Esta A es en la torre de la calle y no en la esquinita. Pues este señor inventa poner las torres ahí y le dicen tururú y se lo echan para atrás. Luego Benjumeda hace esta historia. Ya Benjumeda plantea estos planos sobre la obra del maestro, copiando los planos del maestro, pero de Cayón no tenemos mucha planimetría, ni siquiera en la academia hay registro. Bueno, esta es la sección que tiene más colores que el libro que se ha hecho en el Colegio de Arquitectura del Ayuntamiento. Y tenemos planos originales de Benjumeda con la torre, como sería la bóveda, su linterna y cosas, la sección transversal con la tribuna y la planta. Estos planos son originales y sobre estos planos los arquitectos que queremos seguir continuando con la iglesia, pues hacemos lo que querían los maestros. Yo no me quiero inventar en hacerlo en vidrio, en acero o en materiales nuevos. No será la misma historia y la historia se encargará de unirlo en la pátina y en los colores. Bueno, que sepáis, estos son dibujos de Benjumeda, de los altares, el baldaquino y todo. La calidad del dibujo, sobre todo de los maestros. Muy rápido. Para mí el volumen de la catedral de la iglesia de San Juan Bautista de Chiclana recuerda mucho el volumen de la catedral de Cádiz. En el fondo sus bóvedas son muy parecidas porque son cayonianas, son de Cayón y las hace su ahijado. El ahijado es respetuosísimo con la obra del maestro y termina las obras como el maestro las hubiera terminado. Evidentemente más sencilla, más neoclásica, pero son las obras de Torcuato Cayón. Todo lo que termina Benjumeda es Torcuato Cayón. Lo que ocurre que al final el último que llega es el que se lleva la gloria, que es el que firma y corta la cinta, que lo pasa con la historia de la historia. ¿Ves? La bóveda, la altura, hay un enjarje, o sea, son sobre el capitel que habéis visto jónico de guirnalda, pues hay un enjarje alto, una especie de plinto que supera la altura, eleva las cornisas, unos arcos medio de punto de corner que lógicamente ya se están señalando. Es una iglesia que aguanta mucho los terremotos, pero que hay que terminar de restaurarla. Como veis, aquí están los capiteles y aquí está el detalle de Gómez Velázquez de Ocha. Este es el proyecto de Cayón y este es mi dibujo a lápiz. Este es un dibujo a lápiz mío del 2005, creo. Que la iglesia está en la Comisión de Patrimonio desde hace 20 años, para que la apruebe el proyecto. El arquitecto que ha llevado la Comisión de Patrimonio durante tantos años, ahora está sufriendo la Comisión de Patrimonio. Entonces, la venganza de los dioses. Pero yo estoy convencido que se va a hacer. El alcalde quiere hacerla, los arquitectos han hecho un magnífico proyecto de terminación, hay dinero, los empresarios cuando se pide dinero va a haber dinero, esto cuesta 1,5 millones, que es 1,5 millones de euros. Ahora mismo con las tonterías que se hacen para tirarla, la mayoría de ellas. Bueno, que sepáis que las torres no me las invento yo, son las mismas torres que pinta Cayón, las mismas copas y las mismas secciones. En misma piedra que ya no es de Jardán. Jardán era la cantera que hizo la iglesia, pero Jardera era una cantera que estaba en tierras del duque de Medina Sidonia. La autopista ha arrasado la cantera. Se podía abrir, permiso de mina, historia. Bueno, pues buscaremos una arcilla, una arenisca parecida para hacerlo. Esos son planos míos de cuando se hizo el proyecto. Ya he dicho que el proyecto se ha hecho 20 veces, nos han pedido 300 cosas. No, amarillo, esto en verde, no, ahora me lo pintan verde, ahora me lo pintan azul. Bueno,
seguimos aguantando, paciencia. Yo creo que se hará. Esto es lo que hay ahora y esto es lo que pretendemos hacer. Que yo creo que no es nada complicado de entender, porque la historia no puede sentenciar una obra inacabada. Si esto está declarado BIC, no es porque está inacabada, o porque han venido los franceses, o porque no podíamos tener dinero. Si las cosas se pueden terminar, se deben terminar. Esto es arquitectura. La historia es otra cosa. Los historiadores no están a favor de esto. Hay historiadores que no están a favor de esto. Y yo los respeto. Pero lo malo es que a veces las personas nos convertimos en poderosos en las aprobaciones, en las instituciones, y para los proyectos, y para las cosas. Y yo creo que no estamos pidiendo nada alegal, ni ilegal, y además que el pueblo que ha hecho una gran plaza ahí para la iglesia, y esta torre, no, es que ya tiene torre, el campanario, la del lado. No, eso era del cabildo, eso era del ayuntamiento, eso era la torre del reloj del ayuntamiento. Y esta iglesia, pues como es neoclásica, como San José y como todas las iglesias que hicieron Benjumea de Cayón, tiene que tener sus torres. Vamos rápido, otra obra maravillosa, la Santa Cueva. ¿Hay alguien que no conozca la Santa Cueva aquí? No lo diga por vergüenza, porque yo mañana se la enseño. Mañana mismo se la enseño. Es una obra de categoría entre Cayón y Benjumea. También Cayón se muere, no termina, Marqués de Valdeíñigo, la iglesia que se apea, la capilla sacramental aquí, a hombros con la del Rosario, la sacramental arriba, una obra de ingeniería arquitectónica importantísima. Además no se sabe cómo lo pudieron hacer, encajando ahí unos hombros para aguantar. Estas obras son complicadas, porque antiguamente no se sabía calcular. Nosotros sí tenemos ahora sistemas para calcular, y hay programas, y sabemos la elasticidad, y sabemos las deformaciones, y trabajamos con proyectos que se estudian previamente en simulaciones y eso. Antiguamente se metía un grosor, y tú creías que eso aguantaba, pues aguantaba. Pero no se habla de momentos cortantes, ni momentos flectores, ni todos los diagramas de líneas de fluencia y esa historia que lo utilizamos ahora para construir. Estas son las plantas, muy rápidamente, para no coger. Esta es una restauración magnífica que hizo José Ignacio Fernández de Pujol en el año 2000 con dinero de Caja Madrid. Se hizo una restauración espléndida y se hizo un espacio de interpretación al lado, abajo. Pero faltan planos y faltan fotos. Deberían de haber planos y hay una fotito de Cayón. Por lo menos Cayón me parece, pero no aparece Benjumea. Y Benjumea tuvo mucho que hacer aquí. Entonces aparece Cayón, jovencito con su melenita, era como los Beatles, o sea, una melenita así cortita. Y la verdad es que debía estar también con otro Cayón. Ahí Benjumea. Esto es una capilla sacramental y esto es una historia. Esto es un tema jesuítico, por lo tanto es una ascensión desde lo más, diríamos, más ascético y más riguroso, la flagelación de Santa María Antigua, esa historia, hasta lo que es la exaltación de la capilla sacramental, donde hay ya lujo, bueno, con Velázquez y unos altos relieves. Estos son trampantojos pintados, simulaciones en pintura, que parece que son volúmenes, una escalera estrechísima que han metido. Bueno, es un edificio, para mi punto de vista, de los más importantes de Cádiz. Y no, malo es comparar, pero este edificio en Cádiz significa el culmen de la reunión de los mejores talentos que había en esa época. Viene Goya, o sea, Goya está aquí y trabaja y hace 3 lunetos de eso, ¿no? Y hace Bácaro y hacen, bueno, Paradero también tiene mucha escultura y mucha pintura, cosas muy buenas. En una planta que recuerda a Santa María de Inés de Borromini, o sea, todo al final tiene una cosa que ver con la otra. San Pablo, hay gente que dice que San Pablo no es ni de Benjumea ni de Cayón, que es de Olivares, no, es de Cayón. Es de Cayón y lo termina Benjumea. Una iglesia chiquitita metida ahí en una casa de monjas al lado, y bueno, esto es de Gómez Velázquez, el mismo que hace el escudo de Chiclana y hace ¿os acordáis unos angelotes que colgaban de la bóveda de la catedral, de la cúpula de la catedral? Que eso está guardado en ese tema porque no se hizo linterna y se tapó el tapón con una cruz, un flechaste, y al final se colgó un angelote de Gómez Velázquez que nunca debía estar ahí. Bueno, se terminó porque no se quería hacer la linterna, que era lo digo. Bueno, vamos ya terminando. Separar las obras de Torcuato Cayón y las reformas de Benjumea es muy difícil. No sabemos hasta qué punto dibuja Cayón y cómo coge los planos de Cayón y los termina Benjumea, porque ya os he dicho, de la grafía y la perimetría de Cayón ha quedado muy poco. Ha quedado bastante de Benjumea, eso sí, bastante. Bueno, supongo que irán apareciendo en los anticuarios y aparecerán en algún sitio planos de Cádiz. Porque Cádiz ha sido el emporio de arte, de muebles, de joyas y de todo, como sabéis, y todo se ha ido desmanillando a medida que las familias han ido huyendo o se han ido o han vendido, malamente, de mala manera, y se han ido apropiando de grandes y maravillosas obras que teníamos en Cádiz, que deberían haberse quedado en Cádiz, por lo menos en los museos.
Si el propietario no quiere tenerla en su casa o quiere vender la casa, lo que sea, mantengamos las obras dentro de... Bueno, también son suyas y puede venderlas, pero lo lógico sería saber controlar dónde están. Porque se pueden rescatar. Sabéis que ahora con las leyes hay derecho de tanteo de resto. Si hay alguien que da 2.000, pues la administración puede quedarse con la obra dando también 2.000. Yo comprendo eso, pero por lo menos pertenece a todos y la vemos todos. Porque el propietario que lo compra solo lo ve él, lo demás lo podemos ver todos. Yo soy de la opinión de que hay que verlo todo lo mejor posible. Pero vamos, también el propietario tiene derecho a pagar y a hacer lo que él quiera, que eso pague su dinero. Bueno, se traslada el tratamiento de uno de otro. Aquí tenéis a Torcuato Cayón y Torcuato Benjumea. Torcuato Benjumea es un excelso arquitecto, pero yo creo que no sería nada si no fuera por Cayón. Cayón yo creo que al final gestiona muy bien la transición al neoclásico y Benjumea lo tiene muy fácil. Ya se sabe lo que se quiere. Ya la academia sabe lo que quiere, pero en el tiempo de Cayón yo creo que hay dudas razonables para que él entendiera cómo quería la... De hecho, en la gran obra de la catedral hay muchos ojos mirando. La gran catedral de Cádiz era la gran catedral de Europa en aquel tiempo, ¿eh? Era un pedazo de edificio bestial de acero, que es la obra más importante que puede haber en España en esa época. Hombre, junto con los palacios reales y cosas. No se pueden comparar. Una pregunta, José María. Sí, Pepe. La fachada trasera de la catedral que da a vendaval de mármol blanco. Sí, se capilla de la reliquia. ¿Fue diseñada por Torcuato Cayón? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque no parece No te lo voy a decir que con vaya en la seguridad. línea de él. Yo creo que al final acero, todo el revestimiento de la catedral lo hace con mármol de 20 o 25 centímetros, como veis, el canto del mármol que ya está comido por la sal, porque la sal es, el oleaje marino hace vapores que se llaman aerosoles salinos, y en la sal se come el carbonato cálcico que es el mármol, y eso con el tiempo se va degradando. Bueno, yo creo que quiere forrar toda la catedral en ese mármol blanco. ¿Que fuera Cayón el que pusiera ese blanco? Posiblemente sí, pero igual esa capilla de la reliquia lo termina machuca. No fue obra de Vicente Acero, ¿no? No, Vicente Acero no llega ahí. Si es que al final la cabecera es lo último que se hace. Empieza a hacer lo que es la crista, empieza a levantar eso y se van para la fachada, empiezan a hacer la fachada. Se construye a la vez seguramente constructivamente en piedras tieneras. Sabéis que la estructura de la catedral es de piedras tieneras. Y luego se reviste en ese mármol. Ese trozo que yo creo que al final se reviste en mármol, ¿sabe por qué? Como no se va a hacer el sagrario importante, y eso va a ser el sagrario de la catedral, pues se le da una consistencia mucho más cuidada, más terminada con el mármol. Ya veis, las placas de mármol son de 25 centímetros, no son cortitas. Es que parece que no fuera con el conjunto. Porque lo ves demasiado moderno o demasiado barroco. Es muy plano, es muy neoclásico. Es muy neoclásico. ¿Tú qué crees, Pepe, que es? El barroco tardío, ¿no? Bueno, Y luego está todo ahí mezclado, porque salvo a final del 18, 1790, 80, ya es un neoclásico, claro. Pero las cosas anteriores es un mezclille. Es algo que es, diríamos, mestizo, que lo mestizo también es bellísimo. Sino que se lo pregunten en América, ¿no? Bueno, posiblemente tanto Cayón como Benjumea, cada uno en su tiempo, y Benjumea más neoclásico que el maestro, son los mejores arquitectos bajo mi punto de vista en esta época, ¿no? Y sin embargo mantienen sus dejes barrocos, vernáculos, son gaditanos. Y a pesar de lo que diga la Academia de Madrid, les cuelan cosas barrocas, porque nosotros somos, los andaluces somos muy barrocos. Que lo pregunten en las iglesias de los pueblos y que se lo pregunten a Antequera, que es Antequera, barroco puro eso. Nosotros siempre nos hemos criado en esa época, que ha sido nuestra mejor época y no nos desgastimos de eso. Así que, perdonad por la hora y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José María, por esta presentación que ha sido tan bella en primer lugar, tan bonita de ver y tan interesante de escuchar también, ¿no? Yo creo que todos lo hemos disfrutado mucho, yo lo he disfrutado muchísimo. Son ahora mismo las 8:16 minutos, mi móvil al menos, tenemos 10 minutillos yo creo para preguntas, allí hay algunas. Don Cecilio, adelante. Gracias por venir. atención el tema de la torre de San Juan de Dios, Sí. que es de piedra pionera. Sí. ¿Y era así pensada para que quedase así o revestida de...? Vamos, tú sabes cuál es mi teoría. Yo he traído el libro por si alguien quiere, pero vamos, no lo quiero vender. Hoy no es venta de libros, si alguien quiere el color de Cádiz, ahí se habla. Esa estuve revestida. La piedra accionera es una piedra constructiva. Es una piedra que no se puede cortar en aristas, que no se puede hacer una arquitectura perfecta, porque no permite, hay concha, hay hueco. Entonces, al final, esa piedra accionera es la calidad constructiva, como si fueran nuestros huesos y nuestros músculos. Pero luego tiene que haber una piel que la proteja, porque la piedra accionera, si se deja al aire, se va deteriorando, porque no es una roca.
podemos llamarlas rocas tioneras, no. Podemos llamarlo piedras tioneras, ¿vale? Porque así nos entendemos. Pero que la piedra tionera es un conglomerado de arenisca donde está litificado y fosilizado las barbas de los moluscos que estaban debajo del mar, porque eso subió desde con el aplicamiento de África y Europa. Entonces, eso ha salido con las presiones y el tiempo y el carbonato cálcico de las barbas de los moluscos, ostiones, o sea, vieira, o sea, zamburiña, todo ese conjunto, toda esa caliza que hay junto con el carbonato cálcico y del mar y del carbonato sódico, mejor dicho, se forma lo que se llama un conglomerado, una arenica. Esta es con concha, como la de San Cristóbal no tiene concha, y es de grano fino, que sirve también para esculpir. Esa sí sirve, pero esta no se puede esculpir. Con lo que es, todo lo que tú tengas que trabajar en piedra tonera, al final tienes que revestirlo. Creando un estucado, si uno proviene, esa torre estaría estucada y pintada en tono, seguramente las cadenas laterales las dejan como en San Pedro y San Pablo, pero lo que es lo demás es fundamentalmente un revestimiento para protegerla. Si es barroco tiene más calidad de color, si es más neoclásico el tiempo será más leve en los colores, pero seguro que está protegida. Es más, yo que me quería haber subido durante la restauración porque quería ver yo así los diedros interiores de las cornisas y eso, quedaba algo, como yo he visto que quedan muchas cosas en muchos sitios. O sea, yo me invento de proteger la piedra tonera en los libros, que parece que soy muy hartible, pero es así, es porque he encontrado restos de que todo está. De hecho, en la fachada de Cádiz, fijaros, ahora están picándola, hay una empresa que se llama Cantomar que está haciendo un destrozo bestial y está prohibido. O sea, eso es delito, porque no cumple el patrimonio, no cumple la ley ni el PGO. ¿Qué ocurre? Que esas piedras, cuando tú las quieres picar, están llenas de pintura. Ocres, hay verdecitos, hay ocre suave, ocre colorado, salmones, o sea, el blanco roto, un clásico, porque son colores claros. Bueno, pues para quitar esos colores dentro de los agujeros que tiene la piedra tonera, porque tiene muchos agujeros, le quitan 3 o 4 centímetros, se cargan la piedra y al picar 3 o 4 centímetros, lo que son las portadas y las líneas arquitectónicas se van a tomar viento, se rompen. Digo, qué bonita piedra tonera. No, la piedra tonera será bonita, no lo dudo, si es que nos gusta. Bueno, pero darle una vela durita, no silicona ni barnices, sino una calecilla, lo que se llama una jabelga, que es una pinturita de cal con un poquito de tono y le da como una entonación. La esquina de aquí de Cánovas con San José, la antigua óptica, la Mela, o Yamela, ¿cómo se llamaba? La han quitado placado negro y ahora están picando la piedra tonera para sacarla. Y le he dicho al ayuntamiento, no hay que sacarla, mira para arriba, que siga los de arriba para abajo, si es que estuvo así, pintadita de arriba abajo. Y claro, yo creo que me hacen caso un 50% de... Pero ya había otra pregunta. Sí, perdón. Sí. ¿Puedo, José María? Esta vez señor Pepe. No, es que ¿A qué te tienes que ir? Quería contestarle un poco a este señor. Para adelante. Mire, soy hermano mayor de la Santa Caridad, que Claro. este reconstrucción. En el año 60, Javier de Navascués hace el proyecto de rehabilitación, que es cuando le quitan esa pintura blanca que aparece en fotografías. Lo que la hermandad ha hecho ahora es un proyecto de rehabilitación de lo que había. Es decir, que nuestra labor ahora ha sido aprobado de que lo lleváramos a lo que en el año 60 se autorizó. O sea, no creo que no hubiesen aprobado esa maravillosa idea de José María Esteban de hacerla en blanco entero ahora. O sea, yo admito que es verdad que podría haber estado de otra manera, pero lo que hemos hecho con el dinero que teníamos es llevarlo a un punto en que no se caiga. Que el día de mañana nos juzgarán los descendientes de mal, pues, pero no vamos a hacer otra cosa. Por allí había otra pregunta también, ¿verdad? Sí, adelante. Perdona, esto, mira, si ves aquí, esto está más clarito que esto es más oscuro. Pero si hay fotografía hay en repellado. blanco. Tú tienes que tener mejores En el fotografías. año 60 está en blanco. Yo no digo que sea blanco, porque el blanco de las cales que nos han protegido las anteriores pinturas es un blanco higiénico cuando vino la epidemia y se encaló, todo Cádiz se encaló. Bueno, pues, si rascas esas cales de pintura, que luego con el tiempo se han vuelto a dar cales, porque lo más barato, la cal es más barato, tú detrás de ello encuentras los colores, encuentras los paramentos, los revestimientos, los estucados, todos los historias de la piedra tonera. Bueno, pues, se hizo un estudio en la Diputación, tiempo de un arquitecto que mandaba en Diputación, pues se le hizo un estudio cromático por parte de la Cátedra de Química Física de la Universidad de Cádiz y dio 5 o 6 colores, desde Caballero, lo hizo en el año 1730 y tanto, hasta estos días, varios colores. Y se decidió sacar la piedra tonera menos unas jabelguitas a los estriados de las pilastras,
que están estriadas y que estarían estucadas perfectamente, porque la estría quedara perfecta, porque era un tiempo de hacer las cosas bien hechas, ¿no? Está cerca de la Diputación por los laterales, al lado de los autobuses, ¿cómo está aquello? Lleno de cuevas, que sigan así, se va a perder. Bueno, Pero ya había otro. perdón, es que había un señor que quería preguntar. En la catedral, en la cuesta de arquitecto acero, la parte que da hacia poniente de la fachada, porque está tan, digamos, da la sensación de que falta, que el sagrario que no se construyó, o que porque da esa sensación de que no está terminado, de que está una cosa que no está inacabada, vamos. No tengo ninguna foto de ese lateral. Bueno, yo te diría que cuando los arquitectos como Juan Jiménez Mata, no hay que evitar los nombres están ahí. Los arquitectos tenemos que ser responsables de lo que hacemos. No durante 10 años, toda la vida, porque cuando tú tocas un elemento de esa categoría como la Catedral de Cádiz, tú tienes que hacer las cosas bien. Bueno, pues seguramente Juan Jiménez Mata terminó de hacer la historia, bueno, puso la cúpula, la emparchó de caliza y hizo una buena obra. Cuando teníamos que terminar la obra de arriba, que antes era de color y ahora es blanca, bueno, no importa, está bien, eso, lo que hace. Yo creo que se le olvidó los laterales de la fachada de arquitecto acero y los demás de haberle dado una pátina, una jabelga de protección. Porque yo para qué quiero ver una herida de un bajante, yo para qué quiero ver una puerta antigua. Hombre, puedo sacar el dintel y dejar el dintelito con una piedra con un toque no más suave o más colorado, y lo demás hay que protegerlo porque está al lado del mar. Pues yo creo que se le ha olvidado hacer eso. Hay también unas piedras que parece ser que serían de una estructura que tendría que ir... Las piedras que usted dice de la calle de acero eran los enjarjes, los gualdrapeados que se llaman, para la capilla del Sagrario, que venía para acá. ¿Y por qué eso no se cortó en su momento? Yo no lo cortaría, porque es un hecho, diríamos, didáctico, que la gente sepa que había una obra que iba a enganchar, que iba ahí, pero que el dinero falló. Pero yo sí lo protegía. De hecho, si veis en esa fachada, hay mucho arrepentimiento, hay huecos y hay cositas. Eso habla de la historia de la catedral, un edificio soberbio que está sin terminar. Pero es que es verdad que yo le debería haber dado una jabelga de protección. Porque aparcar con mármol, que es lo suyo, eso cuesta un dinero. Eso hace nunca. Pero una jabelga, eso es pintura, eso es barato. Para una catedral que cuesta 8 euros entrar, dime. Vista desde el mar, la trasera de la catedral, la cúpula era como una seña de identidad porque daba el sol y tenía un color especial. Eso ahora ha perdido, no sé lo que ha perdido, pero que ya no reluce, vamos. Eso sale continuamente, Pedro, y hay que decir las verdades. Por lo menos yo digo mi verdad. Yo ya siempre lo digo en todas las conferencias. A mi entierro que llevan poca gente. Pero no importa, porque yo no voy ni yo. A mi entierro no vi yo. Entonces, ¿qué ocurre? La cúpula se restaura. Los azulejos amarillos, de esmalte amarillo, que imitaban una luz dorada, como aquella época de lujo, para que los barcos cuando vinieran, los reflejos y todo, pues algunos estaban rotos, craquelados del tiempo, del siglo XVIII, en nuestros días. Entonces, el arquitecto que restauró la catedral en aquel tiempo, que tiene un nombre, lo he dicho durante la tarde, resulta que quita los azulejos antiguos, rellena 2 o 3 gallos de laterales de la catedral y manda a un ceramista que le haga azulejos dorados para poner los nuevos, lo de eso. Y los azulejos dorados duran 2 años. Se rompen, se craquelan, se destruyen y se caen. Y todo el mundo se ha callado. Y nosotros hemos protestado. Y en el Ateneo, más de una vez con Moncho, hemos dicho eso, hay que denunciarlo. Se ha pasado los 10 años de lo que se llama la responsabilidad decenal del contratista y la responsabilidad decenal del arquitecto. Y cuando tú hablas de eso y está ese arquitecto que había que preguntarle, bueno, ¿y usted por qué no se dio cuenta de eso? Que eso es... El seguro de la empresa te manda ciertos azulejos, los prueba y si vuelve a romper tienes que ponerlo a hacer porque azulejos buenos hay que saber hacerlo. Pues será Montalbán, será Mensaque o te tendrás que ir a Cataluña si los azulejos lo hacen en Cataluña, dorados de esmalte que duren con un buen bizcocho, antiguo bueno. Pues se cayó todo el mundo, Pedro. ¿Y qué ha pasado? No tenemos linterna, no tenemos azulejos, no tenemos nada, porque en este país que se llama Cádiz nos llenamos la boca, pero luego un papel no quiere firmarlo nadie. Hay que firmar el papel. Bueno, pues creo que ya a las 8:30 yo creo que es momento de que cerremos. Darle las gracias por su presencia esta tarde y bueno, muchas gracias José María a ti por la intervención. A nosotros.